De frente al plebiscito, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Les cuento que el presidente Gabriel Boric se abrió eventualmente a hacer modificaciones si es que llega a ganar el apruebo en el plebiscito de salida. Sin embargo, desde la otra vereda, senadores de la democracia cristiana presentaron una reforma que permita convocar a un nuevo plebiscito si es que llega a ganar el rechazo. Silvia Córdoba tiene más detalles. ¿Apruebo con cambios o sin cambios? ¿Qué viene usted? ¿Mejorar ahora o después del 4? O sea, lo que pasa es que hay que tener el plebiscito antes, pero yo no tengo ningún problema en que discutamos, conversemos y acordemos. ¿Qué pasará el día después del plebiscito? La pregunta constante al presidente Gabriel Boric y también... ¿Qué pasa si gana el rechazo? Bueno, el proceso constituyente debe continuar. El jefe de Estado propone una nueva convención de rechazarse la propuesta constitucional. Ante esto, sectores de la DC buscan adelantar la discusión y anunciaron presentar una reforma constitucional que exija al presidente llamar a plebiscito para que los ciudadanos definan qué mecanismo debe haber para elaborar una nueva constitución. Nos interesa que el presidente sea parte de esto porque nos interesa que sea la ciudadanía la que decida que es fundamental continuar con el proceso constituyente. La senadora Jimena Rincón no ha ocultado de ninguna forma cuál es su posición y ella está haciendo campaña por el rechazo, eso es evidente. El rechazo no es el término de un camino, es el inicio de un proceso para una constitución distinta y mejor. Proponen una papeleta similar a la del plebiscito de octubre con al menos 2 mecanismos por definir. Es razonable, pero es más importante que el gobierno tome una definición acerca de si se va a comprometer o no se va a comprometer con esta vía alternativa. Este tipo de discusiones se tiene que dar después del plebiscito del 4 de septiembre. Los que vamos a votar a prueba no podríamos participar de una cosa así. Eso dependerá de las mayorías que se generen en el Congreso y desde luego de la opinión que en esto tenga la ciudadanía. ¡Rechazo por Chile! A pocos pasos de La Moneda, en su nueva sede, el Comando del Rechazo debatió este tema. Podrá ser un panel de expertos, podrá ser una nueva convención o podrá ser el propio Congreso. Pero esa decisión la tiene que tomar la ciudadanía. Llamar a plebiscito, rebajar los quórums de votación para modificar la actual Constitución, la propuesta de estos senadores. Ahora, si se aprueba la propuesta constitucional... Tenemos el deber de proponerle al presidente de la República una hoja de ruta para la implementación y eventualmente también a las mejoras que necesitaría el texto para que tenga una correcta implementación y también para que favorezca los espacios de unidad política que requiere nuestro país desde el 5 de septiembre en adelante. Permítanme soñar que los titulares de mañana no sea la pelea de una senadora interpelando a alguien del gobierno o alguien del gobierno mandándose un chascarro, sino que sean las cosas buenas que estamos empujando, como por ejemplo este Liceo Bicentenario de Talagante. Nuevas propuestas en una intensa e incierta campaña constitucional. ¿Qué hacer el 5 de septiembre? Ese será el momento de definiciones, con apruebo o rechazo. Ya estamos de vuelta a esta pausa comercial. Ya sabemos que el 4 de septiembre es un día importante en donde los mayores de 18 años vamos a tener que aprobar o rechazar esta propuesta constitucional. Y en este programa siempre estamos recogiendo diferentes visiones, opiniones, y por eso hoy día estamos con Genaro Arriagada, quien es ex ministro del Express y también histórico jefe de la campaña del No. Genaro, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por invitarme. Sí, bueno, primero que todo me gustaría saber ¿cómo analiza ahora el momento que está viviendo el país? Estamos de miras a una elección que es sumamente importante, terminando también un proceso constituyente, pero en un momento que viene también de un estallido social. ¿Cómo catalogaría o describiría lo que está pasando actualmente en Chile? Bueno, yo diría que este país, al cual nosotros nos gusta tanto criticar, tiene cierta sabiduría. El estallido social lo fue canalizando en un conjunto grande de elecciones. Y casi todas las elecciones, salvo la elección de miembros de la Constituyente, fueron un camino hacia una mayor moderación. Y entonces el país salió de una situación muy crítica, 20 estaciones del metro quemadas, una situación de desprestigio muy fuerte de las instituciones, y gradualmente hemos ido caminando hacia una salida razonable. Y yo creo que hoy día el país está saliendo fuera de los extremos. Si tú miras las encuestas, 1 de cada 10 chilenos está por el apruebo sin más.
Y 2 de cada 10 chilenos están por el rechazo para volver a la Constitución del 80. En el medio hay un 70% de los chilenos que quieren algún tipo de solución que sea moderada. Y en ese sentido, creo que el país se ha ido encaminando a una convergencia de decir, esto no termina el 4 de septiembre, esto sigue del 5 de septiembre hacia adelante, y en ese cuadro vamos a tener una discusión donde vamos a valorar ciertas cosas que la Convención ha hecho bien y vamos a cambiar otras que nos merecen muchas dudas. Y yo creo que esa es una cosa de sensatez del país y yo no temo de que vayamos a tener una situación de violencia indiscriminada. ¿Cree que eso no va a pasar? No va a pasar, yo creo. Yo creo que lo que va a pasar es que el país se va a ir convergiendo hacia una solución democrática, que sea tal vez, en mi opinión, sea la elección de una nueva convención y esa nueva convención revise lo que hasta ahora se ha visto. ¿Usted cree que entonces va a ganar el rechazo el 4 de septiembre? Mire, es muy difícil llegar y decir quién va a ganar. Yo creo ¿O qué le gustaría? No, yo estoy por el rechazo. Y estoy por el rechazo no porque vaya a ganar o perder, sino porque estoy convencido que esta Constitución, teniendo algunas cosas buenas, es peligrosa para la democracia y es peligrosa para la gobernabilidad. Y por esa razón yo voy a estar en favor del rechazo. Quiero decir que hay cosas de la Constitución que me parecen bien. De la propuesta. De la propuesta. La paridad de género, el reconocimiento de los pueblos originarios, una mayor regionalización, que creo que es una demanda muy fuerte. Creo que hay cosas como el término de los quórum supramayoritarios, que son todas cosas que debemos mantener. Pero la Constitución es muy peligrosa en la forma como trata el Poder Judicial. En eso abre una puerta a una tentación autoritaria y es muy peligrosa en la forma como configura el sistema político con un poder desmesurado hacia el Congreso de los diputados y las diputadas, que prácticamente es el centro del poder y no tiene controles eficaces. Vamos por parte, analicemos lo que pasa con la propuesta de justicia y también del sistema político. El sistema político sin duda ha generado hartas opiniones, sobre todo con la eliminación del Senado y esta propuesta de una Cámara de las Regiones. ¿Cree que se debería haber mantenido el Senado? Yo tengo desgraciadamente una visión un poco más compleja. Yo creo que hay, de todos los sistemas políticos, porque hay sistemas políticos que son de unidad de poderes, por ejemplo, el sistema parlamentario. El que elige la mayoría del Congreso es el que elige el primer ministro. Y eso funciona bien, lo estamos viendo en la crisis que hoy día tiene Inglaterra, no ha pasado nada. Se sacó un mal gobernante sin problema. Hay otros sistemas que son los sistemas presidenciales, donde el centro del poder es el presidente de la República. Y ese sistema ha existido en Chile y ha funcionado, a mi juicio, con defectos, pero ha funcionado. Y lo que hoy día se nos ofrece es una cosa que no tiene precedentes, que es una asamblea todopoderosa que no tiene el control propio en un sistema presidencial de un Senado, que no tiene el sistema propio de un control en el sentido de que esa asamblea pueda ser disuelta, pero esa asamblea puede, sin embargo, cambiar constantemente ministros a través de acusaciones constitucionales. Y tiene una enorme capacidad para reformar la Constitución, para establecer leyes electorales, en fin. En consecuencia, esta no es una Constitución de izquierda o de derecha. Esta es una Constitución mal hecha. En el sistema político, en el sistema judicial, en el sistema electoral. ¿Cree usted que falta contrapeso en el sistema político? Sin duda. A pesar de que la Cámara de las Regiones tiene más atribuciones de lo inicialmente planteado. Por supuesto, se establecieron unas 19 leyes de apoyo
regional. Sí. Pero la verdad es que la Cámara de las Regiones tiene muy poco poder comparado con la Cámara, con el Congreso de Diputados y Diputadas. En consecuencia, es un poder de segundo rango. Y ese poder de segundo rango está bien que sea de segundo rango en un sistema parlamentario, pero en un sistema presidencial es muy peligroso. Y en consecuencia, si estamos hablando de crear un sistema presidencial, debe haber Senado con suficientes poderes. Si estamos hablando de otro sistema, podemos llegar a una Cámara única, pero eso significa una situación distinta. Quiero decir, por ejemplo, de que el sistema parlamentario tiene un sistema de controles. Si el jefe de Estado, el primer ministro, lo está haciendo mal, tiene la posibilidad de que la mayoría del Parlamento, como acaba de aparecer en Inglaterra, le pida la renuncia. El tipo se va para la casa. Pero tendría otra posibilidad, que dice esto es injusto, y entonces puede llegar y ordenar la disolución anticipada de la Cámara. Y el poder vuelve al pueblo y el pueblo decide quién predomina. ¿Usted cree que el parlamentarismo podría funcionar en Chile? Porque fue algo que se planteó al inicio de la convención por algunos partidos políticos como el Frente Amplio. Yo creo que el parlamentarismo en Chile tiene una muy mala prensa porque en Chile existió una cosa que se le llama sistema parlamentario, pero que no fue, que fue a partir de la revolución del año 1891, la guerra civil de 1891, se estableció el gobierno de una Cámara irresponsable que podía votar y votar ministros, cambiar gabinete. El presidente Alessandri en sus 5 años tuvo 15 cambios de gabinete. Y esa asamblea no podía ser disuelta, que es la esencia del sistema parlamentario, que uno pueda llegar y disolver la asamblea y llamar a nueva elección. Ahora, lo que aquí estamos creando es un engendro que no existe en ninguna parte del mundo, porque aquí vamos a tener una asamblea todopoderosa, que es el Congreso de Diputados y Diputadas, que va a poder cambiar la ley electoral, cierto que con una mención de él, que va a poder cambiar las atribuciones de un conjunto de otros poderes y que sin embargo no puede ser disuelta. ¿Y el sistema de justicia qué es lo que no le gusta? ¿El pluralismo jurídico, por ejemplo? No, yo estoy de acuerdo en dos cosas. En que es bueno que haya un Consejo de la Justicia. Y estoy de acuerdo que haya un pluralismo jurídico que existe en muchas partes, pero sometido a un sistema judicial único. Pero el problema está aquí en que ese Consejo de la Justicia está muy mal integrado, de una manera como no existe en otras partes del mundo. Ese Consejo Nacional de la Justicia tiene 8 miembros que son jueces, vale decir una pequeña minoría, que son elegidos por sus pares, con lo cual vamos a tener un listado, una lista de jueces de izquierda, una lista de jueces de derecha, tratando de ser elegidos por sus pares. Vamos a tener 2 representantes de los pueblos originarios, que no veo qué hacen ahí. Y además de eso, a diferencia de a los demás que se les pide que sean jueces, a los representantes de los pueblos originarios no se les pide calificaciones como abogados ni trayectoria en problemas jurídicos. Después de eso hay 2 funcionarios judiciales que van a ser elegidos por sus pares. Y de nuevo vamos a tener listas de izquierda y de derecha. No le gusta la composición. No me gusta la composición. Y después de eso usted tiene de que se van a elegir 5 representantes por el poder parlamentario, de ternas que presentará el Consejo de Administración Superior. Bueno, eso quiere decir que van a poder elegir entre unos, no sé, pues 15 candidatos. El oficialismo de todas formas se está discutiendo, o al menos eso se ha puesto sobre la mesa, eventualmente proponer ciertos cambios antes del 4 de septiembre. Es algo que ha surgido desde el socialismo democrático para dar garantías en el fondo de que si se aprueba el 4 de septiembre van a haber ciertos cambios que se van a hacer. Quizás podría ser en el sistema político, en el sistema judicial, etcétera. Eso todavía no se ha llegado a un acuerdo consensuado entre todos los sectores, ¿cierto?
Si es que eso llega a ocurrir y se plantea, por ejemplo, mejorar el sistema político, mejorar el sistema de justicia, ¿usted mantendría su opción por el rechazo? Primero que nada quiero decir de que si el apruebo necesita tener un contenido. Yo creo que lo que ha dicho Lagos Weber es correcto. Es decir, aquí tenemos que darle contenido. Pero yo creo que si se aprueba, es prácticamente imposible modificar la Constitución. A su vez, el rechazo ha tenido dos cosas que son importantes. Una que ya está casi materializada, que es la rebaja del quórum a los 4/7. Pero eso claramente no basta. Ahora hay una reforma constitucional que han presentado Jimena Rincón y Matías Walker, que dice que si gana el rechazo no se volverá a la Constitución del 80. Vale decir, la Constitución del 80 está muerta. Y que el presidente tiene la posibilidad, tiene la obligación en el plazo de 30 días de decir cómo seguimos adelante con un nuevo proceso constituyente que tendrá que ser popular. Esa posición hace que el rechazo sea hoy día más claro que el apruebo. Porque el rechazo no es volver a la Constitución del 80. El rechazo no es volver a la atribución del Parlamento, de que el Parlamento va a resolver esto, porque sinceramente a mí la gran duda que tenía sobre el rechazo era que de repente se dijera vamos a volver al Parlamento, pero el Parlamento, la derecha tiene el 50% en el Senado y el 43% en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que dice la propuesta? ¿Y usted en este camino, quizás, si es que gana el rechazo, cree que se debería volver a una convención o se debería buscar un comité de expertos? ¿Cómo se ha planteado? ¿Cómo debería ser ese mecanismo? Mire, yo creo que si elegimos un comité de expertos, estaríamos rindiéndole un homenaje a la Convención Constituyente, porque la Convención Constituyente, con todos sus errores, con todas sus cosas de farándula, en fin, era una representación del país, del pueblo. Líderes regionales, líderes de organizaciones sociales, pueblos originarios, algunos representantes de partidos políticos, en fin. Pretender que hoy día le digamos, ustedes señores de la Convención Constituyente hagan su lado, porque les vamos a nombrar unos expertos, es darle la razón al más fuerte populismo. Aquí está la élite, los expertos, y ustedes no valen nada. O sea, una nueva convención. Una nueva convención. ¿Y usted cree que la gente estaría dispuesta a vivir nuevamente un proceso constituyente que ha sido mal evaluado? Hay una mala evaluación de la Convención Constituyente. Más o menos se dice que hay un 35% de la gente que la evalúa mal. Bueno, el Parlamento tiene una evaluación del 10%. En consecuencia, no... Y la última encuesta CADEM muestra una cosa interesante. Cuando se le pregunta si el proceso constituyente tiene que volver al Parlamento, esa es la opción que menos respaldo tiene. ¿Pero cómo debería ser esta convención entonces? Bueno, lo más parecida, es decir, cambiar el sistema electoral, porque todos estamos de acuerdo que el sistema con que se eligió a la Convención Constituyente fue un desastre. Condujo a que en la Convención Constituyente hubiera un 65-66% de independientes. ¿Tiene que haber menos presencia de independientes en la convención? No, yo creo que tiene que haber un sistema electoral adecuado, donde los independientes tengan también sus derechos, pero no que hayan listas de independientes, porque las listas... Si usted quiere constituir una lista de independientes, constituye un partido. Pero no me sume gente que piensa enteramente distinto y que no se conoce. En consecuencia, yo confío de que si se aprueba la propuesta de Rincón y Walker, el presidente de la República tendrá que entenderse con el Parlamento para reformar el artículo 142 y darle continuidad al proceso constitucional más allá del 5 de septiembre. Y creo que eso es lo mejor para el país. ¿Usted está de acuerdo que si es que gana el rechazo no hay que quedarse con la Constitución actual, cierto? Absolutamente. Pero por eso mi pregunta que le hacía antes, ¿no cree que es más fácil que gane
por ejemplo, si es que gana el apruebo, comprometerse con esos cambios en vez de extender un proceso constituyente que ya sabemos quizás podría durar otros 18 meses más? Mire, en el apruebo hay menos claridad que en el rechazo, porque hay una parte... ¿Y si comprometen los cambios antes del 4 de septiembre? Por favor, lo que está diciendo alguna gente del Frente Amplio, entre otros el senador Latorre, y lo que está diciendo Telier y el Partido Comunista, es que vamos a discutir los cambios una vez que gane el apruebo. Pero una vez que gane el apruebo, los cambios se van a poder hacer única y exclusivamente por mayorías tan grandes que son imposibles. Pero entonces, si son antes los cambios, que es algo que se está discutiendo. Pero ¿qué pasa en ese escenario hipotético? Yo creo que si la gente del apruebo y la gente del rechazo se ponen de acuerdo en que tenemos que revisar el sistema judicial, en que tenemos que revisar el sistema político, en que no podemos crear un sistema electoral que dependa sus 5 miembros elegidos por el Consejo de la Justicia, cuya integración es, a mi juicio, muy imperfecta. ¿Qué pasa si ocurre todo eso? Es que yo creo que en ese cuadro hemos acercado el apruebo para reformar y el rechazo para reformar a una posición no dramática. Y eso es lo que yo quiero, de que en este país los que somos el mundo reformista nos pongamos de acuerdo. Pero yo tengo muchos amigos en el apruebo por reformar con el cual estamos de acuerdo. Y a su vez quiero decirle que no estoy de acuerdo para nada con aquellos que en el rechazo están por volver a la Constitución del 80. Pero por eso le digo, si es que se llega a un acuerdo de aprobar para reformar con una lista de compromisos, de cambios que incluye el sistema político, el sistema de justicia, ¿usted estaría dispuesto a aprobar? Tenemos que establecer cuál es el sistema para aprobar eso, porque una vez que yo me meto en el mecanismo del apruebo, prácticamente las reformas son imposibles. Por el quórum, dice usted. Por el quórum, por supuesto. ¿Qué le ha parecido el rol del gobierno en estos últimas semanas más bien? De hecho, ahora la Contraloría inicia una investigación sobre el rol del Ejecutivo porque han recibido decenas más bien de denuncias por intervencionismo, algo que ha negado el gobierno, pero que ahora se va a investigar. Bueno, yo creo que el gobierno tiene que ser muy cuidadoso con la intervención electoral, porque la intervención electoral es un mal compañero, digamos. ¿Cree que están al límite? Yo creo que no me atrevería a decir que está al límite, pero lo que está viendo es un poquito feo. Y eso le va a causar mucho daño a la prueba. Pero mi problema más importante es que el presidente Boric se abrió a la posibilidad de que el proceso constituyente siga más allá del 5 de septiembre. Sí. Y hoy día hay una declaración del obispo Chomalí, donde dice que tiene tanta influencia en la Iglesia Católica, de que hay que seguir más allá del 5 de septiembre. Entonces todos vamos caminando a que tengamos que ir más allá del 5 de septiembre y continuar esta discusión. Yo creo que eso es lo sano, para el país. Ahora, que el país se demore 6 meses más, 1 año más en crear una constitución, yo quiero decir que en la constitución del 33, la guerra civil del 28, terminó en la batalla del Ircay el año 28, se demoró 3-4 años en crearse la nueva constitución, que fue una reforma de la del 28. Y en el caso de la constitución del 25, en la constitución del 25 se aprobó el 25, pero se aplicó 7 años después, el año 32. Y en consecuencia se tomó 7 años el proceso. Y es un muy mal ejemplo la constitución del 80. Pero la constitución del 80 se tomó en la comisión constituyente más de 5 años. Y después de eso se tomó en el Consejo de Estado como 6 meses. Hay que tomarlo con calma entonces. Entonces yo creo que el país no se afecta si descubrimos un mecanismo para que esta discusión continúe en términos tolerantes. Pero si a mí, no quiero personalizar, pero si algunos en el apruebo me dicen, no, primero usted me aprueba y yo después acepto reformar, eso es tramposo. Y si me dicen
alguien en el rechazo me dice, no, usted primero me aprueba el rechazo y yo veré porque esto a lo mejor lo vuelvo al Senado o lo vuelvo a un comité de expertos. Yo digo, con esos tipos yo no estoy. Genaro Arriagada. La franqueza. Sí, pero para eso estamos, para escuchar todas las opiniones. Muchísimas gracias por su tiempo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos acá de Frente al Plebiscito. Gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15:30 horas.